Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es 4 principios para resolver un conflicto. Bajo la serie Resolución de conflictos. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Estamos llegando al final de esta serie Resolución de conflictos. Y la enseñanza de hoy es 4 principios para resolver conflictos. ¿Te interesa el tema de hoy? Pues espero que sí, porque vamos a hablar o voy a darte 4 principios de cómo resolver conflictos. Objetivos. Número 1, definir qué es un principio en el tema de resolución de conflictos. Y número 2, voy a enumerar 4 principios para resolver conflictos. Pues bien, un principio es una verdad con valor autónomo. Y voy a hablar de verdades que son supremamente útiles y sabias para resolver conflictos. Y para ser específicos serán 4. Vamos con la primera. Número 1. El primer principio para resolver un conflicto es centrarse en la discrepancia, no en la persona. Fíjese lo que estoy diciendo. Porque ya dijimos en enseñanzas anteriores que conflicto es cuando hay antagonismo, cuando hay intereses opuestos, cuando hay opiniones divergentes, entonces ahí hay un conflicto. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros cuando estamos tratando de resolver el conflicto lo que hacemos es atacar a la persona y no ver cómo resolvemos el conflicto. Y mientras atacamos a la persona, entonces la otra persona se defiende y nos encontramos en una situación de dimes y diretes. Entonces no resolvemos el conflicto y terminamos con los ánimos caldeados y no resolvimos nada. Entonces, primer principio, no ataque a la otra persona. Aunque la otra persona haya reaccionado, dicho, hecho algo que a usted no le gustó, no se enfoque en eso, por favor. Enfóquese en la discrepancia, porque al final, para resolver el conflicto, usted tiene que resolver la discrepancia, es decir, el interés opuesto. Hay que ver cómo, ¿verdad? Tenemos que centrarnos en eso para ver cómo resolvemos esa situación que, pues hombre, en la familia, por ejemplo, cuando la esposa dice una cosa y el esposo dice otra, entonces, ¿cómo resuelvo eso? Pero si empezamos a hablar de algo diferente, entonces no vamos a resolver el asunto. Bueno, eso es lo primero. Vamos entonces al segundo principio para resolver un conflicto, que es negociar la discrepancia. Y cuando hablo de negociar, hablo de ceder. Eso es, pero ceder no una parte, sino ambas partes, ¿verdad? Porque el egoísmo humano, la perversidad del hombre es que se hace lo que yo digo. Ya sea el hombre o sea la mujer, sea el jefe o sea el empleado, sea este, sea el otro, hay que negociar. Negociar es cedamos, hagamos esto, pero ayúdame con esto. Negociar es ceder. Es la forma más inteligente de resolver un conflicto, una discrepancia. Las discrepancias hay que negociarlas. Entonces es muy importante. Lo primero es centrarse en la discrepancia. Lo segundo, el segundo principio es negociarla. Porque no se va a llegar nunca a ningún acuerdo, no se va a resolver el conflicto jamás si las partes involucradas en el mismo no negocian. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya dije, ceder, bajar la cabeza y ver hasta dónde yo cedo y la otra persona hasta dónde cede, y en ese interés, en esa voluntad, en ese cometido, entonces la discrepancia puede resolverse de la mejor manera posible. Bueno, entonces, eso fue lo primero, es céntrese en la discrepancia. Lo segundo es negocie la discrepancia. Y el tercer principio para resolver conflictos es buscar a un mediador si la discrepancia lo amerita. Porque algunas veces
El marido y la mujer no van a ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué? Hay que buscar a un mediador, que en este caso es un consejero matrimonial o un terapeuta, si usted quiere decirlo, especializado en temas de pareja. Necesitamos entonces que haya un mediador. Y si es una situación comercial, con mi socio en la empresa, o una situación laboral con empleados o personas del mismo rango mío, y no nos podemos poner de acuerdo, ya agotamos todas las instancias, entonces hay que pedirle a un mediador. Ahora, no cualquier persona puede ser mediador, porque un mediador tiene que tener una educación. En el mundo policial le llama un negociador. Esa persona que habla con las partes, esa persona que mira cómo es que habla con el individuo, pero en realidad es eso, está negociando, está haciendo lo que corresponde para que las partes lleguen a un entendimiento. Es decir, se necesita la intervención de un tercero. El pastor, por ejemplo, muchas veces cuando hay dos feligreses o familia, problemas entre familias, el pastor tiene que llegar de mediador entre las partes en conflicto para ver cómo resuelven. Entonces, el tercer principio es, claro, si no lo puedes arreglar entre las partes, no son capaces los dos de llegar a un acuerdo, desafortunadamente, yo digo desafortunadamente porque tendríamos que ser capaces, pero algunas veces eso no va a pasar y tenemos que buscar ayuda de un tercero al que le llamamos mediador. Puede ser terapeuta, puede ser consejero, o el mismo pastor, si usted quiere, puede servir de mediador. Bueno, entonces vamos al número 4. El cuarto principio para resolver conflictos es cumplir con los acuerdos alcanzados para lograr la solución de la discrepancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el negociador, el trabajo del negociador es comprometer a ambas partes, o a cada parte si usted quiere, a hacer algo. Entonces, el principio número 4 es cumplir con lo que usted se compromete a hacer para que el conflicto, para que la discrepancia sea resuelta. En una situación de pareja, cuando ha habido una situación de adulterio, por ejemplo, cuando ha habido una situación de una riña que llegó a cuestiones físicas y verbales groseras, entonces tiene que haber acciones de las partes concretas, y el mediador debe estar supervisando, y las personas que se comprometieron a hacer X, Y o Z deben hacer esas cosas, porque este es el principio para que el conflicto sea resuelto, es decir, cumplir con lo que usted prometió hacer para que la discrepancia dejara de existir o fuera resuelta. Esto es muy importante. Conclusiones. Número 1. El problema no es el conflicto, esto lo dije en una enseñanza pasada, sino cómo manejamos el conflicto. Conflicto los vamos a tener siempre. El detalle es cómo lo manejo, y ahí es donde yo necesito ser sabio, humilde y aplicar todos los principios de mi fe cristiana para resolverlos, para tener paz con todas las personas, para poder tener el gozo del Señor, para que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en mi vida. Entonces necesito saber manejar conflictos, y por eso este tipo de enseñanzas, por eso estamos dando estas enseñanzas, para que usted se eduque. De ahí viene iglesia.edu. Estas enseñanzas son sencillas, pero altamente educativas. Número 2. No se resuelve un conflicto atacando a la otra persona. Eso solamente te sacas un clavo. Y es ruin hacer eso. ¿Para qué vas a atacar a la otra persona? Eso no va a resolver. Lo que vas a hacer es exacerbar a la otra persona, y te va a contestar, no se va a quedar callada. No vas a llegar a ningún acuerdo de esta manera. Enfócate en el problema y no te salga de ahí, y resuélvelo. Eso es lo que hay que hacer. Muy importante. Número 3. Si no somos capaces de resolver el conflicto entre nosotros mismos, desafortunadamente hay que buscar a un tercero. Y digo desafortunadamente porque tendríamos que ser capaces de resolverlo
entre nosotros. Usted me puede preguntar, ¿y usted alguna vez buscó a un tercero en una situación? Sí, una vez me tocó. Hubo un conflicto de intereses que hubo por cuestiones ministeriales hace muchos años y estábamos en una situación bien tensa porque uno tenía una tesis y yo tenía otra tesis y no nos podíamos poner de acuerdo entre las partes. Y dijimos, bueno, hablemos con fulano de tal para que sea mediador. Y vino. Yo no estoy orgulloso de decir esto que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo porque así pasó y así puede ocurrir contigo. Y vino un pastor y sirvió de mediador. Se firmó un convenio y bueno, gracias a Dios, el día de hoy no existe nada. Pasó todo sin que pasara nada, gracias a Dios. Y la relación no se dañó, no pasó a más. Y creo que lo resolvimos bien, pero no fue agradable. No es algo de lo que yo me siento orgulloso de decir, pero pues hombre, creo que es importante compartirlo para que usted sepa que hemos pasado por situaciones complicadas en algún momento de nuestro ministerio. Otra conclusión, hay que cumplir con los acuerdos alcanzados y esto es importante. Si yo para resolver la discrepancia me comprometo a hacer algo, pues hay que hacerlo. Definitivamente hay que hacerlo porque eso es terrible. Dios nos llamó a paz, a vivir en gozo, a disfrutar la vida, no a pasar en pleitos, disensiones, controversias y ese tipo de cuestiones. No, el fruto del Espíritu Santo debe fluir en nuestras vidas y no vivir en conflictos, aunque el conflicto es parte de nuestra vida diaria, pero con la ayuda de Dios y la sabiduría que Dios nos da, vamos a manejar bien todas estas situaciones y vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Que esta enseñanza haya sido de utilidad para tu vida y esta serie, práctica sencilla, directa al corazón de resolución de conflictos, haya sido de utilidad para usted como persona, como ministro, como miembro de la iglesia, etc. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Gracias. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Soy Alfredo Martínez, pastor de la Iglesia Central de Santidad en Tegucigalpa, Honduras, e invito a todos los pastores y líderes a que sean parte de la primera cumbre virtual internacional de liderazgo que realizaremos este próximo 11 de septiembre. No te pierdas esta gran oportunidad de ser parte de este extraordinario evento. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.